Con su permiso, compañero presidente, sea bienvenido usted, director general de Pemex. Antes de iniciar, quisiera obsequiarle este libro, que es de Lorenzo Meyer, se llama Las raíces del nacionalismo petrolero mexicano, y me parece que en la coyuntura de la reforma energética es un libro muy importante para comprender que no solamente es un asunto económico, el tema energético, sino es un asunto de soberanía y es un asunto ligado a la historia nacional. Por otro lado, escuchamos con atención su exposición del plan de negocios, pero nosotros no podemos desvincular este plan de negocios, primero, de la Estrategia Nacional de Energía y segundo, de la propuesta del Ejecutivo Federal de Reforma Energética. Es decir, son tres piezas que van de la mano y que son parte de un proyecto privatizador en materia energética que nosotros no podemos soslayar. Pero vayamos al plan de negocios primero. El gas de Lutitas ocupa un espacio minúsculo en el plan de negocios 2014-2018, pero en sus discursos promocionales de la reforma energética ocupan el primer plano. Las reservas de gas Lutitas en México no pueden considerarse como probadas o posibles, ya que no tenemos estudios que respalden las líneas discursivas del director de Pemex. De hecho, en el plan de negocios solo hace referencia a un estudio de Estados Unidos emitido en 2011 por la Energy Information Administration. ¿Por qué colocar el gas de Lutitas como solución al decremento de reservas energéticas sin tener certeza técnica? Por otro lado, no podemos desvincular esto de la sustentabilidad y del medio ambiente. El promedio de uso de agua por pozo diariamente en Estados Unidos es de 42,000 litros diarios, de los cuales muy pocos pueden ser recuperados, ya que se contaminan fuertemente por los químicos usados en la fracturación de placas. Actualmente el reciclaje de agua usada en el proceso de extracción de gas de Lutita es muy bajo, ronda en el 10%. ¿De dónde piensan sacar el agua necesaria para perforar pozos en zonas desérticas? Por ejemplo, en el estado de Coahuila, donde hay un problema grave de agua, sobre todo en la parte desértica. El plan de negocios carece de información precisa de metas de incremento en miles de barriles diarios de capacidad de refinación y en el número de nuevas refinerías por construir, aunque esto es parte de una estrategia principal para Pemex 2014-2018. ¿Por qué somos el único país de la OCDE importando importantes cantidades de combustible? ¿Por qué mantienen, y usted lo ha dicho reiteradamente, un discurso de que la refinación no es un negocio? Queremos que profundice sobre eso. ¿Por qué la refinación no es un negocio? Si en el plan de negocios dicen lo contrario, aunque aquí es importante señalar, y fue parte del motivo de su comparecencia, ¿por qué Pemex ha dejado fuera de su plan de negocios para los próximos años la construcción de la refinería Bicentenario en el municipio de Tula, Hidalgo? Queremos que nos conteste con un sí o con un no, partiendo de la base que usted ha jurado aquí decir la verdad en base a la Constitución. ¿Habrá o no habrá refinería de Tula, Hidalgo? Queremos que nos conteste con claridad y cuándo, porque hasta ahora solamente hay una barda perimetral de 13.4 kilómetros y por otro lado se ha invertido una cuantiosa cantidad de recursos. En el 2010 el gobierno autorizó 5,700 millones para el avance de la refinería. En 2011 Pemex contó con 274 millones para obra pública en bienes propios y en el 2012 tuvo 291 millones para invertir en el mismo concepto. Queremos que nos aclare cuál es el destino futuro de la refinería de Tula, Hidalgo. Por otro lado, queremos también que nos aclare las operaciones comerciales que tiene Petróleos Mexicanos con Carlos Slim para adquirir el control mayoritario de Repsol. Y aquí nos preocupa que las noticias más relevantes que tienen que ver con el futuro de Petróleos Mexicanos nos tengamos que enterar en el extranjero. Financial Times en junio dio la primicia de la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto. The Wall Street Journal
estableció las negociaciones que ya se libran para que no solo sean contratos de utilidad compartida, sino contratos de producción compartida e incluso explorar los temas de licencias y concesiones. Y por último, a través de un diario español, nos acabamos de enterar de estas supuestas operaciones con Carlos Slim. Usted la ha desmentido, Pemex la ha desmentido, pero en México sabemos que cuando el río suena es que agua lleva. Queremos que nos precise sobre lo anterior y en todo caso cuál sería la contraprestación para Carlos Slim. Estamos creando un jeque petrolero con la privatización del petróleo mexicano, además de las transnacionales. Por su atención y respuesta oportuna, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ricardo Mejía. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos la diputada Dora María. En el plan de negocio reconoció que no se le da prioridad al gas de lutita, sin embargo, toda la estrategia propagandística está montada en este gas y en las reservas supuestas que tenemos. ¿Seguirán contemplando este gas como una alternativa a pesar de ser inviable, costosa y evidenciar una red de intereses económicos detrás de esta industria? Y no obstante el fracaso que ha mostrado en otros países, además de los efectos nocivos al medio ambiente por el fracking y la cuestión del consumo elevadísimo de agua en esta actividad. Por otro lado, es una costumbre ya recurrente en este gobierno usar eufemismos y no decirle las cosas por su nombre. Privatización es transferir una actividad administrada por el Estado a una empresa privada y ustedes están haciendo un proceso de privatización. Sé que la palabra no les gusta por el enorme rechazo social que hay al término y por la experiencia fallida de las privatizaciones. Yo quiero preguntarle, usted como economista, como maestro, como estudioso de las relaciones internacionales, dígame una sola actividad privatizadora que le ha redituado beneficios a la población del pueblo de México. Por otro lado, también en el tema de la refinería de Tula no fue claro, le preguntamos sí o no y usted salió con una serie de gambetas, dirían en el terreno futbolístico, o robalear, dirían en el sur. Nosotros creemos que no fue claro, que sin embargo lo que podemos interpretar es que está congelado el proyecto de Tula Hidalgo, y me parece que esto evidencia una tendencia que va en contra de lo que se está haciendo a nivel internacional. Petrobras está construyendo 5 refinerías y están haciéndolo precisamente porque se está haciendo un modelo mediante el cual se saca a Petróleos Mexicanos del presupuesto, se le da independencia presupuestal y con eso tiene la posibilidad de contratar financiamiento a tasas preferenciales. Mi pregunta es, ¿por qué no recurrir a estos esquemas de inversión? Usted sabe de fondos de inversión. ¿Por qué no crear valor? ¿Y por qué simplemente seguir importando gasolinas? ¿O acaso hay un negocio atrás de tanta importación de gasolina? Y se lo pregunto porque el gran problema de Pemex es el saqueo brutal y la corrupción. Y para evidencia de ello están los exdirectores de Petróleos Mexicanos, Adrián Layuz, que es el director de la principal contratista del gobierno federal, que es Schulenberger, que está precisamente en Chicontepec. Están los casos de Luis Ramírez Corzo, de Jesús Reyes Heroles, de Juan José Suárez Coppel, que constituyen una cofradía de traficantes con Petróleos Mexicanos, y hay que ver todos los negocios en los que están involucrados. Jesús Reyes Heroles por un lado, por otro lado está también Ramírez Corzo y Suárez Coppel en lo que se conoce como oro negro, que les acaba de rentar plataformas petroleras. Está en el gasoducto Los Ramones, está involucrado Carlos Ruiz Sacristán. Es decir, lo que vemos es que todo este discurso privatizador lo que envuelve es un negocio no para la nación, sino para este grupo de mercaderes que están haciendo negocios con el patrimonio nacional. Y en ese sentido queremos preguntarle, le rogaría sí, voy a poder terminar, concluir. no me censure, señor diputado. No lo censure.
si no considera usted que hay un conflicto de interés en su paso como miembro del Consejo de Administración de la empresa OHL, filial México, y que el director de finanzas de Pemex sea también exdirector financiero de OHL, que esta empresa, por cierto, fue la que tuvo mayor obra en los gobiernos, en el gobierno del Estado de México, cuando estaba el hoy presidente de la República, y que ya acaba de adquirir algunas licitaciones en la corta gestión que usted tiene al frente de Petróleos Mexicanos, la construcción de una planta de hidrógeno, la terminación de un gasoducto en la refinería de Cadereyta en Nuevo León y la construcción de una planta de cogeneración de energía en Tamaulipas. Usted fue miembro de este Consejo de Administración de esta empresa que obtuvo contratos por casi 7,000 millones de dólares de los gobiernos de México y de Puebla. O sea, por eso cuando hablan de contratos de utilidad compartida no vemos más que negocio, porque si con los contratos de servicios ha surgido toda esta pleyade de magnates petroleros, de los exdirectores, ¿qué podemos esperar con contratos de utilidad de producción compartida? ¿Quién va a operar? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a auditar? ¿Quién va a checar que paguen efectivamente los ingresos al fisco? ¿Quién va a evitar que no haya sangría de recursos? Por eso hay muchas preguntas, y la reforma que se plantea simplemente es eliminar la restricción de celebrar contratos y que se quite el monopolio estatal del petróleo y los hidrocarburos, es decir, un cheque en blanco. Y no se puede alegar que esto va en una legislación secundaria porque todavía ni siquiera se presenta. Entonces, por esa razón, quisiera que pudiera profundizar qué opina de la bonanza de sus antecesores, qué opina de estos conflictos de intereses, qué opina de que pasen del gobierno o de Pemex a ser contratistas de la paraestatal. Muchas gracias. Gracias, diputado Mejía. Tiene